un segundo más se va a conectar mi querido colega Jaime Lepe Órdenes, que nos va a acompañar. Y que les habla Verónica Araya Parra. Así que bienvenido a nuestro sitio Jans, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Para comenzar en nuestro programa del día de hoy, quiero mencionar que vamos a hacer un programa donde vamos a hablar sobre la Constitución y ciudadanía y trabajadores del Estado y la nueva Constitución. Estamos a 4 días del plebiscito, a 4 días de hacer historia, a 4 días de cambiar una constitución que durante 40 años ha regido nuestras vidas. Este domingo podremos cambiar o no nuestra Carta Magna. Los gritos, las marchas, los diversos mensajes que hemos dado a través desde el 18 de octubre en adelante se podrán concretar en las urnas. Solo 2 rayitas, tanto en el apruebo o rechazo o en asamblea, constitución mixta o constitución, comisión constitucional. Cualquiera de esas opciones, se supone que usted tiene que decidir, es usted el que manda en esta oportunidad. Después de tanta polémica, después de tantas campañas, después de tantos gritos, después de tanta manifestación, creo que ya es el momento de poder salir, ir a las mesas de votación y hacer y poner nuestra decisión en la urna. Es ahí donde vamos a poder hacer cambios reales. Así que los dejamos invitados porque este domingo es importantísimo que los jóvenes, sobre todo, se levanten y vayan a votar, que es sumamente importante. Podemos cambiar este país con solo ir a hacer 2 rayitas, ¿cierto? ¿Cómo está Jaime Lepe Órdenes por el conectarte con nosotros? Así es. Bueno, las tecnologías siempre nos juegan malas pasadas, ¿eh? A pesar de que ya estamos a punto de sacar un doctorado en redes sociales con todos estos meses, Sí, pero, pero aún así la tecnología siempre nos va a jugar una mala pasada. Bueno, una ya, pero semana, como decías tú, decisiva, histórica. Por ahí hay un spot que me impactó mucho, de dos jóvenes que conversan. Uno de ellos dice que no va a ir a votar porque no tiene interés, porque nada va a cambiar, porque igual tiene que levantarse a trabajar, porque no va a cambiar nada, no seamos ilusos. Y entra su otra hermana y le dice, bueno, no lo hagas por ti, hazlo por nosotros, por lo que saltamos el torniquete. Y yo creo que esa acción, que no solo comienza el 18 de octubre, comienza mucho antes, el 2010, el 2011, con el pingüinazo, ¿no es cierto? Y con toda la movilización que tuvieron los estudiantes. Y los jóvenes han dado un ejemplo noble en esto. Los viejos nos hemos sumado así en la carrerita, en el fondo, pero han sido los jóvenes los que han tenido el coraje de cambiar, porque además son los nuevos administradores de este país, y por eso que tenemos que reencontrarnos con aquella carta fundamental única. Esta sería la única carta constitucional donde se participa desde la creación y no desde 4 paredes ni 6 expertos en la creación de una carta. Y lo segundo, una carta magna única en el mundo por la paridad de género. No existe otra constitución en el mundo que tenga esta posibilidad, ¿no es cierto?, de una paridad de género en la construcción de su alma, de su espíritu. Y eso es lo que nos está faltando. Yo creo que por eso decía de antes, todo lo que se gritó, todo lo que se marchó, todo lo que se manifestó en las calles, yo creo que este domingo es donde hay que levantarse, dejar de ver las series Netflix o de cualquier otra compañía, dejarla ahí stand-by, ir, voten y después vuelvan, pero salgan a votar. Eso es lo importante, que los jóvenes Así salgan a votar. es. Lo que tú estabas mencionando son los actores de la serie El Reemplazante, una serie chilena muy Exactamente. exitosa que está en Netflix para que la gente lo quiera visualizar. Son los actores principales de esa serie que justamente son los que quieren hacer un cambio directamente a este país. Bueno, y Correcto. para hablar sobre eso, Jaime, Muy sobre bien. la Constitución, la ciudadanía, los trabajadores del Estado, ¿cierto? Y la nueva Constitución, tenemos a 2 grandes invitados que quisieron compartir con nosotros hoy día en la noche. Paula Gutiérrez Menchuleo, por favor, que el señor director la haga pasar, profesora ayudante de Derecho Administrativo, Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, académica de la Escuela de Derecho también de la Universidad de Valparaíso, diplomada en Derecho Ambiental y ese fin de cosas, así que ahí, muchas gracias, Paula. Mucho currículum.
Muchos títulos que nobiliarios, muchos títulos nobiliarios. a lo joven que es, imagínate el tremendo currículum. Así que te agradecemos totalmente tu participación en el programa. Y también tenemos al presidente de los trabajadores, aquí claramente que nos convoca, que son los trabajadores claramente públicos. José Pérez de Belli, presidente de la NEF. Gracias, José, por aceptar nuestra invitación nuevamente en nuestro programa. La segunda vez que está con nosotros. Primero estábamos cuando estábamos en la radio, ahora claramente aceptó esta invitación. Hola, Verónica. Muchas gracias por la invitación, Jaime, y también a Paula, que estamos aquí compartiendo con usted. Gracias por este espacio de conversación. Mira, para comenzar, voy a hacer unas preguntas directas. Primero, Paula, mira, hice la tarea, como muchos lo tuvieron que hacer durante todo este tiempo, estudiar la Constitución, leerla, y me llama la atención dos cosas. En el capítulo 3, artículo 19, inciso número 1, dice que se prohíbe todo apremio ilegítimo. Hemos visto durante mucho tiempo que las policías, específicamente carabineros, no están cumpliendo este artículo. ¿Qué debería decir esta nueva constitución, si lo pusiéramos en el escenario que ganara el apruebo? ¿Qué debería decir esta constitución para que la fuerza pública, específicamente carabineros, cumpliese lo que corresponde? Que dice que si no se puede hacer premio legítimo, que no se ponga, que se cumpla como corresponde. ¿Qué debería decir ahí esa parte, ese artículo? Muchas gracias, Verónica y Jaime, por la invitación. Mira, voy a contestar a lo preciso porque hay que aprovechar el tiempo. Esa parte debería mantenerse, efectivamente, en la Constitución. El problema no es lo que dice, el problema es cómo se ejecuta. Y cuando nosotros hablamos de cómo se ejecuta, la pregunta es, ¿quién la ejecuta o cómo debería ejecutarse o cómo debería acatarse esa abstención por parte del Estado? Bueno, ahí hay que entrar, yo esto lo he hablado en otras ocasiones, en la cuestión orgánica. Nosotros hablamos harto de derechos fundamentales y que está bien, yo creo que hay que resaltarlo y es algo que tenemos que discutir, pero no nos podemos olvidar en una nueva constitución de la parte orgánica, de los órganos del Estado que van a aplicar esta constitución. Y ahí obviamente tenemos que tocar, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, cómo se van a estructurar, a quién le van a obedecer a propósito de los últimos meses, si van a ser deliberantes o no, a pesar de que la Constitución establece que no lo son. Bueno, la práctica ha generado que sean deliberantes, que saquen comunicados aclarando cosas que tienen que ver con la política cotidiana, contingente, y en definitiva tratando de limpiar una imagen que es muy compleja frente a la opinión pública porque los hechos hablan por sí mismos y es ahí donde han habido mayores dificultades. Así que hay que tener mucho ojo cuando uno regula derechos fundamentales, mirar lo orgánico, cómo es que se va a garantizar, porque de lo contrario, bueno, va a seguir siendo letra muerta y eso es lo que no queremos en definitiva. José, mira, en el inciso 16 de la actual carta dice: libertad de trabajo y de protección. No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Solo el paro es una herramienta de manifestación de los empleados fiscales. ¿Qué debería decir la Constitución para que los trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿no es cierto?, puedan negociar de manera igualitaria que los trabajadores del ámbito privado, por ejemplo? Mira, hay un concepto que se ha acuñado en el mundo, que un compatriota nuestro fue director general de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, Juan Somavía, y puso este concepto, trabajo decente. Creo que es la base, trabajo decente. Y lo que tú señalas es que todos los trabajadores y trabajadoras en Chile, sean privados o públicos, tengan derecho a negociación colectiva ramal, el derecho a la huelga, el derecho a sindicalizarse, hablar de derecho, porque lo que hoy día tenemos es restricción. Por eso que desde el año 1990 nosotros hemos asumido una negociación de hecho. No está regulada, no está normada, pero nuestro ejercicio movilizador, nuestra presión, nuestra propuesta ha permitido también poner los aspectos que nos interesan en tanto funcionarios del Estado empleador, pero también pensando en la ciudadanía. Entonces hay una vinculación importante. Yo parto por ahí, trabajo decente para todo y todas, que significa un ingreso a un trabajo con salarios como corresponde, no como salarios precarios, y con el desarrollo de la carrera, en ese caso del público, claramente establecida, con formación, con procesos de salida también. Así que tiene que ver, y por supuesto, como te dije, estos tres elementos que tienen que ver relación con la negociación
colectiva, ramal, ideal, ¿cierto? Y nosotros la hacemos en el sector público, por ejemplo, es una muestra, de hecho, y la sindicalización ojalá automática el día de mañana y que no exista ninguna barrera para sindicalizarse y no sea perseguido, atemorizado, despedido los trabajadores y trabajadoras cuando se quieren sindicalizar. O sea, esos 3-4 elementos creo que es importante y consagrar el trabajo en esa línea, como un derecho, no solamente como dice la Constitución, y nuestra abogada que es presente, docente además, sabe que la Constitución del 80 en dictadura se habló de la libertad. Tú escoges, tomas A o tomas B. No se habla del derecho, tomas la salud. Ah, si gano lo que gano, FONASA. Y ahí estás esperando. Si ganas un poco más, también, pero como eres dependiente de un salario, tienes que endeudarte si no te cubre el copago y no sé qué, y tiras en 20 cuotas lo que una operación te puede dejar incluso con una pérdida de vida cuando la cuestión es mucho más compleja. Entonces, eso. Okay. Paula, en el mismo capítulo 3, artículo 19, el polémico artículo 19, Sí, polémico, sí. pero bueno, en el inciso 2 de este artículo 19, dice que hay la igualdad ante la ley. Mira qué bonito, la igualdad ante la ley. Pero sabemos que durante 3 meses un profesor estuvo detenido en la cárcel por haber roto un torniquete de metro. Y hay empresarios que por haber cometido delito tributario de patas, fueron a clases de ética. Entonces, otros se les rebajaron algunas platitas, algunas multas, se les rebajaron ahí algunos, bueno. ¿Qué debería decir entonces esta nueva constitución para que no exista o que realmente se cumpla la igualdad ante la ley? O sea, si dice la igualdad ante la ley, ¿por qué no se cumple? A eso voy. Ay, sí, igualdad siempre va a ser un tema complejo por la siguiente cuestión. Porque el ejemplo que plantea Verónica está mirando la igualdad ante la ley se cumple. Porque el Código Penal sobre esos temas, por ejemplo, dice el que estafe va a recibir entre tales penas y plantea el rango de penas. No dice, no habla ni de rico ni de pobre, no habla de un delito en particular. Lo que pasa es que, como está planteada en esta legislación penal, privilegia, igual que nuestra Constitución, el área de la propiedad privada por sobre otros derechos. Ese es un conflicto eterno en la Constitución y se nota, probablemente ustedes ya lo han revisado, pero se nota en el numeral 24 de la Constitución, que es uno de los más largos que tiene nuestra Constitución, que regula con mucho detalle un derecho que es el derecho a la propiedad. Pero haciéndome cargo del número 2, que es el que me pregunta sobre igualdad ante la ley, lo que pasa es que no tiene que decir solo que somos iguales ante la ley, tiene que decir que va a garantizar esa igualdad. Y esa garantía tiene que ver con una cuestión más sustantiva, con una cuestión de dignidad, como planteaba José hace un rato, de dignidad en derecho y por tanto, y ahí que está en mi cantaleta, pero si uno habla de derecho, está hablando de Estado social, está hablando de la estructura del Estado y por tanto, nuevamente, derechos sociales no puede estar separado de esta cuestión orgánica o del entendimiento del Estado que queremos tener, de la construcción del Estado que queremos tener. Entonces, se van juntando ciertas cosas a partir de estos tópicos tan como precisos y a mí me interesa que, esto no lo he dicho yo, lo han dicho otros académicos y académicas mucho más letrados, pero que viene a hacer sentido a la larga esto de tener una igualdad sustantiva, de hablar, de garantizar la dignidad. Hoy dice la Constitución que todos tenemos dignidad, pero lo dice, no habla de garantizarlo. Y ahí hay un paso que tiene que dar el Estado. Sí, José, hemos visto entre el primer y el segundo gobierno del presidente Piñera una especie de jibarización del Estado. Hay como una casa, ¿no es cierto?, de desmembrar el Estado, reducirlo a su mínima expresión, y sin embargo, por otro lado, se nos pide que justamente el Estado sea garante, cosa que no está en la Constitución actual. Es un Estado subsidiario, digamos, no un Estado garante. En la nueva Constitución, a partir, ¿no es cierto?, de la realidad que ustedes están viviendo como trabajadores y trabajadoras del Estado, existe la reflexión de
empoderar, de ponerle espaldas a los trabajadores del Estado, al Estado mismo, para que justamente cumpla esa premisa de ser un Estado garante, porque no sacamos nada con declararlo en la Constitución, si al final no vamos a tener funcionarios que, por ejemplo, puedan supervisar el tema de la pesca, el tema, ¿no es cierto?, minero, el tema de los bosques, etcétera. En general, incluso el tema, ¿no es cierto?, de nuestro ecosistema. ¿Cómo han ido gestionando esa reflexión ustedes? Mira, Jaime, nosotros, es parte del legado de la ANEF, tenemos una posición político-sindical frente al rol del Estado. Paula lo señalaba, que hay que recuperar en la nueva Constitución primero un Estado social y democrático. Hoy día tenemos por ahí, claro, hay miradas que dicen, mira, no dice claramente Estado subsidiario, pero nosotros que conocemos el Estado, es un Estado subsidiario, está replegado, al final es vagón de cola en cuanto a situaciones, hacemos como una coordinación entre lo público y lo privado. Hay más transferencias corrientes a las empresas privadas y grandes consorcios desde el Estado, cuestión que no somos capaces de plantear hoy día en esta Constitución. Por eso la primera declaración por ahí. Y como tenemos también y abrazamos hace muchos años como ANEF, hacemos estos postulados del sindicalismo sociopolítico, porque nosotros nos eligen para representar los intereses de los funcionarios y funcionarias, pero también tenemos una opinión de la sociedad. Por eso que lo vinculamos, que tenemos que ser protagonistas de estos cambios y transformaciones que tenemos en la historia que se hablaba también anteriormente cuando Verónica nos hacía la introducción de la oportunidad en este hito histórico. Ahí tenemos que crecer más en niveles de libertad, democracia, justicia social. Ese para nosotros es fundamental, asociado también con esta construcción de un Estado de derechos sociales y democráticos a quienes al servicio de los más postergados y la mayoría de nuestro país. Y fíjate que también esta reflexión, que además son documentos que están disponibles, que están a la vista, y que yo relevo también permanentemente para las nuevas generaciones de sindicalistas, nosotros tenemos que hacernos cargo que este Estado sea moderno, participativo, plurinacional, agente y promotor de la igualdad de oportunidades. Creo que es importante ese rol nuevo del Estado, solidario, y que tenga también y recupere esa capacidad de regular y fiscalizar. Tú lo decías también en tu intervención, porque la única forma que garanticemos el bien común, hoy día depende del gobierno de turno, hoy tenemos un gobierno de derecha, cercano al empresariado, lo que hace es jibarizar y pretender y ningunear y ofender al Estado. En abril tuvimos que salir como ANEF a defender, y no a defender, sino que a mostrar que nunca nos hemos retirado del trabajo público. Estamos trabajando en pandemia, en sistemas de turnos especiales, atendiendo público, y otros en sus domicilios conectados con toda la sobrecarga, con el computador personal, con la silla de la cocina, con la habitación, con el dormitorio compartido, con el wifi que tuvimos que invertir. Entonces, hay toda una situación que nosotros entendemos que hay que mejorar. Y esto permite un desarrollo integral de esa calidad de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, yo creo que también nos interesa abordar, como son los primeros ejercicios que hemos dicho siempre en la NEF, y protección de los derechos políticos, económicos, sociales, laborales y culturales. Eso para nosotros es fundamental en esta mirada, en este sindicalismo sociopolítico. Y por supuesto que nos interesa fortalecer las capacidades del sector público y el prestigio, y eso lo hemos hecho siempre en la NEF, incluso en pandemia, de que le dedicamos una vida a nuestra función como servidores y servidores públicas. Por eso que también, incluso nosotros no solamente nos quedamos con la mirada corporativa sindical, sino que entendemos que tenemos una oportunidad de impulsar lo que hoy día en la nueva Constitución genera una expectativa, la organización social, vecinal, sindical, territorial, y donde volvamos los ciudadanos y ciudadanos, algo que tú dijiste también, que el 18 de octubre del año pasado los chiquillos me dijeron, y las chiquillas, basta, recuperemos justicia social, mayor igualdad. Entonces tenemos que volver a la deliberación, a que nos convertamos en ciudadanos y ciudadanas, en sujeto y protagonista del que ser político. ¿Y por qué no? En todos los espacios mediante votación, es decir, procesos vinculantes. También lo creemos desde la ley. Y este Estado, incluso nosotros creemos que, teniendo la Corfo, por ejemplo, tiene que ayudar a un desarrollo nacional en áreas estratégicas, no esta cosa, economía extractivista, que es sacar todos los recursos, ¿cierto?, de la tierra y quedarnos secos, recuperar la riqueza básica además, que son los recursos minerales, energéticos, hídricos, y que sean puestos al servicio del país, de todos los chilenos, y no a quienes hoy día concentran el poder y son la élite económica, o política también, que se cruza. Y lo último,
también creemos en la protección de nuestros recursos naturales y medio ambiente. Por ejemplo, tenemos que recuperar, yo creo, la nueva Constitución, y es también una obligación o una corresponsabilidad de los consejos de la pública, que el agua como recurso esencial para las chilenas y chilenas, para los seres humanos. Por ahí me quedo para que no ocupar el tiempo. Hay también que, como para ambos, cuando hablamos del artículo 121, en el artículo 121 dice que las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrá crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones y más. Pero ¿a qué me lleva esto a pensar? Que como que pareciera que se avala la contratación de trabajadores a honorarios. Y esto lleva paralelamente una precarización en el empleo. Estos trabajadores pueden estar trabajando a la par con empleados públicos y hacen la misma pega y no tienen las mismas condiciones laborales. ¿Qué debería cambiar? ¿Qué se tendría que plantear para que esto no siga sucediendo? Porque ya sabemos que el Estado es uno de los peores empleadores, porque tiene una cantidad enorme de trabajadores honorarios que hasta el día de hoy no han logrado subsanar esta falencia. Entonces, ¿qué debería cambiar ahí? Ambos. Mira, Verónica, esa norma del 121 hay que relacionarla necesariamente con el artículo 38 de la Constitución. El artículo 38 regula las bases generales de la administración del Estado y en su inciso segundo establece que va a existir una carrera funcionaria, ¿ya? El problema no es que no exista, el problema es que se ha torcido la ley a través de una práctica, ¿ya? Y lo digo así derechamente porque la ley, en términos generales, establece un máximo de cuáles son el porcentaje de funcionario honorario, por ejemplo, ¿ya? Pero todos los años, en la ley de presupuesto, en un apartado debajito de las tablas de cada una de las partidas que probablemente pocos leen, dice, se autoriza el servicio a no respetar la regla del 20%, sino que a excederla. Y plantea un porcentaje a veces, otras veces no plantea un porcentaje, y eso tiene que ver con nuestra práctica también. O sea, nos tenemos que hacer cargo de quienes nos podemos dedicar a la política, quienes hacemos política en la vida diaria, de fijarnos en esas cosas. Porque probablemente esto se hace cargo José, porque es su área, pero aquí hay otro tema. No se ha transparentado que el Estado ha crecido y no se ha modernizado. Porque desde el 90 venimos escuchando que el Estado se tiene que modernizar. Yo desde que tengo uso de razón, que el Estado se tiene que modernizar. Y el problema es que esa modernización tiene que ver con reconocer que hoy hay labores que están cumpliendo trabajadores transitorios dentro del Estado y que son labores permanentes, ¿ya? Y eso no se ha transparentado. Y eso requiere, obviamente, lo venía diciendo José hace un rato, el fortalecimiento del Estado, transparentar las plantas funcionarias, que de hecho se encuentran inmovilizadas en muchos servicios. Por eso es que la práctica, yo no voy a exculpar a la administración del Estado, pero sí hay una cuestión que la realidad se ha comido y ha sido sobrepasada frente a esta circunstancia y por eso se ha contratado gente en esa manera. No, al contrario, yo creo que aquí creo que esta es la oportunidad de impulsar efectivamente y de reconocer un Estado con mucha más fuerza para poder satisfacer las necesidades de todos y todas los habitantes de esta república. Yo creo que eso hay que comprenderlo de esa manera para poder entregarle las herramientas al Estado. Si queremos que, con esto termino, si queremos que hayan fiscalizadores, bueno, necesitamos esa modernización efectiva, necesitamos esa planta de funcionarios más grande, necesitamos que tengan las competencias delimitadas de manera que podamos exigirles también con posterioridad que puedan satisfacer las necesidades de todos y todas. José. Nuestra abogada ya lo dijo casi todo, así que la mejor síntesis que puede... Pero usted habla Sí. desde lo empírico. Mira, mira, yo creo que súper bien, Paula. Mira, la realidad, la foto hoy día es casi un 70% que la votación de personal en el Estado es honorario, contrata. 30 de noviembre es la fecha del terror. Ahí tiene el plazo la autoridad de turno para renovar estos contratos.
Si te despiden, porque aquí se ocupa en Chile el eufemismo romántico, desvinculados. Nación. Entonces es como que yo me siento europeo y nórdico. Entonces, 3 años de sueldo, protección social cubierta. Claro, buen nombre de vinculación. Pero para la empresa privada, y particularmente para el Estado, hay algo que también se visibiliza. Cuando te despiden del Estado, tú te das con una mano, permítame, una mano por delante y una mano por detrás. No hay derecho a indemnización por años de servicio. Tenga 5, 10, 15, 30 años. Si eres honorario, si eres contratado. Después, si estás cesante, no tienes derecho a tu seguro de cesantía porque fuiste empleado público. Entonces, esos privilegios que te ningunean la autoridad de turno y particularmente este gobierno son ofensivos. Lo que hemos dicho es que hay que dar un avance en ordenar la carrera funcionaria, por eso que nosotros también desde la NES hemos construido, y un recuerdo muy breve, muy rápido, el año 2000 nosotros en ese tiempo habíamos acordado con el gobierno de turno un proceso de modernización del Estado hace 20 años atrás. Y ahí, ¿por qué se echó a perder? Para decirlo con eufemismo también. Porque el Mobgate nos echó a perder la política y el dinero. Aparece el primer reventón, ¿se acuerdan? Y ahí un presidente de la República se da la mano con un representante de la oposición y con eso nos enredó y privilegiaron, digamos, los aspectos más políticos que el desarrollo de la carrera. Por eso que nosotros hemos levantado también la defensa de la función pública y un nuevo modelo de empleo público. Y ese debate democrático, para la NEF, es importante hacer un sistema público donde pongamos el énfasis en el mérito, la ética, el ejercicio pleno de los derechos de los funcionarios y funcionarias, donde esté el centro de las personas, para el buen funcionamiento de los servicios, porque si tú tienes un estamento de carrera que tenga su desarrollo, te permite también prestar un mejor servicio. Impuestos internos, ellos tienen un desarrollo casi un 90% están en titular de planta, y tienen cada 6 meses procesos de... Pero eso no es casual, fueron conquistas sindicales, cuestiones que a veces se olvidan. Cuando se abren debates de leyes de tributarias, qué sé yo, y se dio en el tiempo, eso se fue asociado también a un crecimiento orgánico, moderno, en desarrollo de las personas, en planteamientos sindicales, y eso también es con fuerza, porque aquí nadie nos regala nada. Y por eso que hemos señalado, hemos cuidado que somos funcionarios del Estado de Chile y no los gobiernos de turno. Y por eso que nos apunta también a que las políticas garanticen y desarrollen al máximo el valor de los que somos dependientes en el servicio público, porque si no, lo que ocurre hoy día es que una autoridad dice, mira, te notificamos el 30 de noviembre, muchas gracias, hasta luego. Pero jefe, yo tengo 25 años, así es la vida, tú te portaste más. No, pero es que no, entonces te echan. Por eso el sistema de empleo público incluso nos permite resolver algo que también pasa desapercibido y que tiene que ver con el sistema de remuneraciones, la brecha de desigualdad que cruza nuestra sociedad. Ni hablar de cuando ahora que en el debate se da el reajuste y dicen, oye, pero ustedes ganan mucho más que los privados. Es vergonzoso que un periodista o un empresario o un representante de la CPC diga eso, o el propio ministro de Hacienda, que es circunstancial. Entonces dice, así, pero perdón, da vergüenza, y eso lo hemos dicho con todos los gobiernos, que hay que nivelar hacia arriba. Lo que hemos hecho en el Estado es que las personas se han ido profesionalizando, ingresan con niveles técnicos o profesionales, o han estudiado con sus propios recursos, entonces, ojo con eso. Entonces, pero es vergonzoso que un 80% de los asalariados en nuestro país están en el sector privado y no hay una cualificación ni tampoco estudio por medio, por la brecha que tenemos en la sociedad, por esta injusticia, desigualdad, ganan menos de 400.000 pesos. Eso es vergonzoso. Y no estamos hablando de pequeñas empresas. Entonces, por eso que queremos nosotros, y aquí lo vinculo con lo que dije al principio, construir y alcanzar un nuevo modelo de empleo público vinculado a este concepto de trabajo decente, que garantice estabilidad laboral, carrera funcionaria, condiciones dignas para el retiro. Porque hoy día convivimos con los compañeros y compañeras honorarios, vergonzoso. Y hemos dicho que esas personas tienen que estar en la contrata, después en la renta. Y lo que dice también Paula, y con esto termino, efectivamente, ese artículo que nosotros lo denunciamos cada vez que nos acordamos, y lo acordamos todos los años, antes que se ratifique la ley de presupuesto del próximo año, esta mentira que dice, mira, les permite la maniobra, manejen ustedes son jefes de servicio, ustedes son gobierno de turno, administren y después vayan viendo la carrera. Hemos también forzado normas de regla general que implica también poner cumplimientos de meta para que los gobiernos de turno y las autoridades de turno puedan también hacer ejercicios para impulsar el desarrollo de la carrera. Bueno, me quedo por ahí, pues si no me invitan más. En los pocos minutos que nos quedan, chiquillos, ¿qué podríamos decir referente a qué temas ausentes en la actual Constitución deberían sí
o sí estar en la próxima constitución? Ya, hay dos temas, pero me voy a quedar probablemente con uno, porque el tema ambiental, Verónica, de hecho, lo mencionaron al principio con Jaime. Paridad de género, paridad de género. Prohibición de o exclusión de la violencia de todo tipo. Hay una ley que existe en el Congreso, eso no se encuentra regulado en la Constitución, pero la paridad de género es lo que nos marca un hito. Y no estoy hablando solo del derecho, que lo caricaturiza todo el mundo, no estoy hablando solo del derecho a abortar, estoy hablando de participar en el poder también, que es ahí donde nosotros podemos cambiar las cosas. Esta es una cantaleta, insisto, pero si no atendemos a cómo se distribuye el poder en las regiones, dentro de la región, sacamos este excesivo presidencialismo que tenemos, va a ser imposible que tengamos un Estado distinto. Perfecto. José, hay a propósito de lo que señala Paula, hay una caricatura por decenios respecto del funcionario público y del sistema público, de la oferta y del servicio que presta el Estado como de forma peyorativa, como minorizando en comparación al mundo privado. Sin embargo, hemos visto en este último decenio nomás cómo empresas como Aguandina y otras, digamos, privadas, han cometido una serie de irregularidades, han fallado frente al servicio que se les paga. Y eso me hace recordar también cómo en una carta fundamental y por supuesto una línea editorial de gobierno está el negocio por sobre la persona. Y aquí el tema de ferrocarriles a mí me parece clave. Y no es porque a nosotros se nos antoje, simplemente porque tenemos la mirada, por ejemplo, europea, a la cual tanto los neoliberales, los Chicago Boys miran de vez en cuando por la ventana, ¿cierto? De la eficiencia del ferrocarril en Europa, del transporte público en Europa, que está manejado por privados, pero está garantizado por el Estado. ¿Qué ha pasado ahí con el tema nuestro de ferrocarriles, que obviamente podría prestar hoy día un servicio inconmensurable como lo prestó, ¿no es cierto?, durante siglos en nuestro país? Y para qué decir el tema del agua, que era nuestra, el tema de la telefonía, el tema de la energía eléctrica, etcétera. Parece que ahí tienes el... Hiciste Se mutear. Estaba muteado. Está ahí muteado. Otra palabra nueva que aprendimos, mutear. Sí. Estaba muteado. Antes decíamos silencio, pero bueno, silencio cuando era una relación humana. Mira, antes de irme al detalle, el tema de ferrocarriles me llega muy de cerca porque mi abuelo paterno era ferroviario en Concepción. Así que era maquinista, bueno, fue ayudante maquinista, así que hay una vinculación, creo que es desaprovechar el territorio, sus características, y yo creo que, y tú lo dijiste muy bien, como ha prevalecido por un tema también ideológico, el diseño fue construido así en la Constitución actual en dictadura, donde el rol del mercado es más importante, y no el rol del ser humano, no el rol del Estado social y democrático que conversamos con Paula, que estamos compartiendo con usted. Entonces tenemos que repensar incluso, como también anteriormente tocaba, esta línea de ser capaces de jugarnos por recuperar aquellos aspectos que no son aspectos poéticos, sino románticos, sino que son también estratégicos, cómo te vinculas en la conexión territorial. Claro, bien por los buses, los camiones y todo, porque tú ves camiones que parecen naves espaciales, es decir, bien porque tienen crédito blando, porque se diseñó para impulsar, comillas, la economía, pero con concentración de riqueza abusiva. Entonces nos permitió tener la alternativa que tú, como señalabas, los países europeos, tienes bus, avión y tren. Y no hay ningún problema, y cohabitan perfectamente. Incluso todavía hay digamos, apoyo estatal, porque te genera también posibilidad de contratación de mano de obra, ¿cierto? Especializada, desarrollo para la región, te fijas por los ramales antiguos, ¿te acuerdas ahí en San Rosendo, como dice la canción? O en el norte, el primer ferrocarril en Latinoamérica está ahí, ese museo, ¿cierto? En el norte de Chile, el de Copiapó también, ¿te acuerdas? Todo eso, sí. Hay una historia que yo creo que tenemos la oportunidad, y muy bien también señalaba Paula, cómo hoy día no, tenemos que dejar de pensar en lo imposible. Estamos en un terreno de disputa,
porque como la Constitución es una distribución de poder, lo que tenemos que aprovechar es justamente eso, para que no tengamos espacio y hay que ser protagonistas entendiendo, no para ser ahí que te pongan en la foto, mira, tú estás de guaripola, no, si tenemos que construir. Y tiene que tener esta vinculación que nosotros creemos en la NEF, la unidad social y sindical organizada, para que la élite política y la élite económica no se sientan como que, mira, vamos a hacer la Constitución a la pinta nuestra. Y los demás, bien por los medioambientalistas, bien por el desarrollo económico verde, bien por el tema solar, pero eso tendrá su tiempo, su generación no, es ahora. Y eso tenemos que crear conciencia, por eso que hablamos de este rol protagónico en tanto somos ciudadanos y ciudadanas, porque si no, nos van a pasar por al lado y por arriba. Y yo creo que tenemos que, y estos espacios, aprovechando el espacio virtual, creo que nuestra obligación, nosotros tenemos la democracia interna de la NEF, una cultura de abrir también este debate, de provocar y de aliarnos con todo y todas, porque aquí nadie puede estar fuera. Por eso yo señalaba este Estado donde respete y vuelvan a recuperarse el rango constitucional, los derechos humanos fundamentalmente, que sea la columna vertebral. Entonces tú tienes una mirada distinta, no el mercado, porque si no, esta cultura que se ha creado es de privilegio. Bien por los que, claro, nosotros tenemos un sueldo y podemos arreglarlo, pagar, retractar, poner cuotas, pero sin sueldo, o una enfermedad grave, te queda en la línea automáticamente del abandono. Tú, una pandemia. Seres más cercanos. Exacto, entonces, y eso se trata también de ser creativos con el rol del Estado. Se puede, el tema solar, el tema del ferrocarril, ya, no más carbón, perfecto, porque contamina, y electricidad también, bueno, solar, pues inventemos, sacamos a los chinos, buscamos convenios con los rusos, no sé, bueno, antes de ir a Marte, porque Chile capaz que se empate en ese proyecto, pues no sé, a veces no, vamos a Chile también, ¿se acuerdan con los satélites? Lo embarcamos, nos subimos por el chorro en buen Chile. Partamos por ejercicios, cuestiones que además se podían en los años 50, 60, 70, y hoy estamos en el siglo XXI, casi el XXII. Entonces, no, yo creo que todo es posible, pero no es fácil. Es un terreno en disputa y creo que ahí estamos también disponibles como ANEF. Ya pues, entonces, primero queremos agradecer que nos hayan acompañado. Sí, pero, Vero, démosle el minuto final, porque yo sé que se ha dicho mucho, pero motivemos a la people, motivemos a la people, ¿no es cierto? Para que, no sé, como dice ese spot, ¿no es cierto? Esa serie que nombraba la Verónica, bueno, no lo hagáis por... Claro, hazlo por los demás, si no quieres hacerlo por ti. ¿Ah? ¿Cuál sería el mensaje, Paula, tú como joven de este panel? Como la más joven de todos. La más joven. No la única joven. El mensaje es hacernos partícipes, es a entender que fuimos los jóvenes, pero es la sociedad organizada, son los trabajadores y trabajadoras las que abrieron los cerrojos para poder tener la posibilidad siquiera de tener una nueva constitución. Vayamos a votar el 25, utilicemos la mascarilla, ocupemos el alcohol gel, vayamos con nuestro lápiz azul a votar a prueba de convención constitucional para poder, en definitiva, discutir en democracia, discutir todos y todas, que tengamos la diversidad correspondiente en este Estado, que tengamos un Estado social, que tengamos un Estado democrático, pero también que incluya a las mujeres, a la diversidad sexual, a los pueblos originarios, a las personas en situación de discapacidad. Perfecto. ¿No, José? Después de eso, ¿qué más? Pues yo suscribo todo también, desde aquí siempre apoyo a Paula. Mira, creo que tenemos un momento histórico que también no hay que olvidar que se generó con una movilización social y sindical. Antes de esa noche, madrugada, el 15 de noviembre, estuvimos una huelga general el 12 de noviembre. Todos nos pusimos de acuerdo, organizaciones sociales, sindicales, dejamos la diferencia y dijimos, ¿sabes qué? Haremos. Todos hicimos fuerza. Eso estremeció la élite política y económica. Hoy día, frente a una situación que todavía falta abordar, no podemos descansar. Hay que recuperar los espacios de democracia participativa, involucrarnos, ser protagonistas de los cambios. Y yo creo que el domingo, y nosotros como tenemos también un mandato de la Asamblea, más allá de tu libertad individual, vamos a ir a concurrir con nuestro voto por aprobar una nueva constitución. Queremos una constitución, lo hemos dicho antes, lo vamos a reforzar ahora. Nuestra expectativa es la Asamblea Constituyente, pero vamos a votar por esta segunda opción que creemos que es Convención Constitucional, pero no es lo mismo que Asamblea Constituyente, pero en ese terreno de disputa tenemos que seguir siendo activos porque lo que viene a abrir es que quien redacte esa hoja en blanco que nos han presentado no sean los mismos de siempre, no sean los profesionales políticos, no sean los eruditos, los académicos, con todo lo que se respeta. Tienen que ser desde el territorio, desde la base, desde los trabajadores y trabajadoras, desde los
de la juventud, de todas, tienen que ser capaces para nunca más volver a tener esta constitución que esperamos, ni tampoco donde se ponga solo el centro del mercado, en el lucro. Primero está el centro, la persona, y de ahí se construye un espacio distinto en este Chile que nos da para todo, nos da la riqueza que tenemos. Entonces tiene que ser totalmente volver a distribuir como corresponde. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chiquillos, no olvidarse de llevar el lápiz pasta Uy, para sí, que así sea todo más rápido, ¿cierto? Llevar mascarillas como corresponde, no pueden ir mascarillas marcadas con apruebo o rechazo, alcohol gel, para que también sea todo rápido, se laven las Y manitos. yo, Verónica, voy a ser majadero hasta el 25. Por favor, no compren lápiz pasta gel. Insisto, yo No. como periodista aprendí a mirar debajo del agua. El gel Sí. se puede lavar. Sí, En cambio, pues, el se Bic limpia. es Bueno, imborrable. buen dato. Sí. Sí. Eso, lápiz perfecto. azul Bic. Bic, Exactamente. así lo vamos a poner, lápiz azul Bic. Ya, pues Eso. chiquillos, Con un un lápiz saludo cambié la historia. Con un grande, lápiz cambié un la abrazo virtual, muchas gracias. Esperemos que, bueno, yo creo que nos vamos a tener que contar igual post 25 para Eso. ver los resultados y hacer un análisis mayor sobre eso. Así que, Paula, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Paula Gutiérrez, abogada, y José Pérez de Beleviri, presidente de la NEF, el sitio ya explicado y de la ciudad. Muchas gracias, chiquillos. Un Muchas abrazo gracias. gigante. Gracias. Muchas Gracias, Verónica. Jaime, un abrazo. Gracias. Cuídense y aguantar. Chao. Y gracias.